El aspirante espiritual de la Fraternidad Rosacruz. Esta conferencia la escribí en los años 90 aproximadamente, aunque la grabé ahora en el 2018. Estamos aproximándonos al solsticio de invierno, lo que para algunos aspirantes espirituales, como por ejemplo los estudiantes y probacionistas de la Fraternidad Rosacruz más Heindel, significa el místico y simbólico renacimiento del Cristo en el corazón de nuestro planeta. Este hecho ocurre en los 3 días siguientes a la noche de Navidad y trae consigo un nuevo impulso de vida y espiritualidad al planeta, pero como ocurre con la luz respecto al ciego, quien no tenga los medios para percibirlo, o sea, quien no esté en sintonía vibracional, pues poco consciente será de todo ello. Podríamos hacer 3 distinciones dentro del desarrollo del ser humano actual. Primero, los que viven pensando solo en ellos, dedicando su vida al materialismo y a la satisfacción de sus placeres. En ellos predomina por lo general el egoísmo, más que el altruismo. Los segundos serían los que, como se suele decir, son buenas personas y se interesan tanto por ellos mismos como por los demás, haciendo algún bien allá donde pueden. Estarían en el intermedio. Y tercero, los que, siendo como la clase anterior, han obtenido un despertar hacia la vida espiritual por medio del conocimiento oculto principalmente, aunque bueno, a veces algunas escuelas o religiones también intervienen en esto, y estos pues ponen empeño en ser cada día mejores y amorosos servidores de la humanidad. Según lo dicho, se considera aspirante espiritual al de la tercera clase, y dentro de esta me voy a referir más concretamente a los que están conectados o estamos conectados a una escuela iniciática como es, por ejemplo, la Fraternidad Rosacruz de más Heindel, como he dicho antes. El proceso evolutivo que la humanidad está efectuando principalmente a través de las leyes de renacimiento y consecuencia guía al ser humano desde el estado primitivo hasta la etapa actual, donde algunos despiertan en algún grado un nuevo estado de conciencia ya, y desde esta pues hasta hacia una nueva e inmediata etapa que en el lenguaje Rosacruz sería la acuariana, donde el común de la humanidad tendrá que esforzarse para adaptarse a los nuevos tiempos, incluso nuevos cambios en el cuerpo físico. Los aspirantes que han despertado a un grado superior de conciencia y están conectados a una escuela por medio de su rayo individual están divididos, a su vez, en diferentes grados que van desde el simple estudiante de filosofía oculta hasta el que, gracias a su esfuerzo y sacrificio, ha desarrollado los poderes del espíritu hasta cierto grado y ya no necesita renacer. Estos por lo general son iniciados. Los aspirantes, normalmente llamados probacionistas, están obligados a ser disciplinados y a hacer méritos, entre otras cosas, para cumplir seria y responsablemente con su compromiso ante el maestro. Compromiso que no siempre se cumple, porque con el paso del tiempo, pues en muchos de estos estudiantes cunde el desánimo y dejan de esforzarse por cumplir sus deberes y por servir amorosamente a los demás. Por lo general, estas personas llegan a contactar con escuelas, con estas escuelas por méritos propios de otras vidas, gente que ya su desarrollo indica que necesita un conocimiento superior. Conectan con estas escuelas, lo que significa que están preparados para comprender estos nuevos conocimientos y para llevar a cabo nuevas técnicas de desarrollo espiritual que otros no serían capaces de comprender ni de practicar, que es el común de la humanidad actualmente. Nada es dado en este universo que no se merezca,
y cuando estas escuelas facilitan la manera de progresar espiritualmente en esta vida y conocimientos que ayudan en gran manera en el estado post-mortem, es porque la persona se merece esa nueva oportunidad. Un nuevo conocimiento que le facilite adelantar, progresar a pasos agigantados en relación con el resto de la humanidad, y unos conocimientos que le dan la oportunidad de espiritualizar su carácter, de elevar la vibración de sus cuerpos y por lo tanto de su conciencia. Cuando el aspirante pierde la ilusión y sus ideales elevados casi se olvidan, que son las caídas que suelen ocurrir a menudo, pues bueno, se desconectan de los maestros e iniciados, lo que significa que ya no reciben esa ayuda en los planos invisibles. Ayuda que los probacionistas y a partir de ahí hacia arriba los discípulos, más concretamente, hasta que llegan a la primera iniciación, sobre todo, pues reciben unas ayudas y enseñanzas muy importantes. Los hermanos mayores, iniciados o maestros, solo ayudan a los que responsablemente cumplen sus obligaciones como aspirantes, a la vez que cumplen con el mandato bíblico de servir amorosamente al prójimo. Si no hay esfuerzo y mérito, no puede haber privilegios. Si no se es fiel cumplidor en las cosas pequeñas, no se puede esperar que sea considerado digno de una enseñanza o ayuda espiritual por parte del maestro. Por tanto, lo primero que debe tener un aspirante espiritual de esta clase es disciplina para crearse nuevos hábitos en el cumplimiento de sus deberes ante el maestro y ante la humanidad. Se trata de interiorizar la ley, los conocimientos profundos de la escuela iniciática, la verdad. Entonces, y si se es disciplinado, surgirá la responsabilidad y una nueva forma de vida basada en la libertad. El estudiante Rosacruz, entre otras cosas, consigue la emancipación. Mientras no se apliquen los principios espirituales y las enseñanzas de la escuela en cada una de nuestras formas de expresión, sea acciones, palabras, sentimientos, pensamientos, etc., mientras no sea así, el aspirante sufrirá los efectos de sus actos en cualquier momento y circunstancias de su vida. Cuando comienza a actuar de esta otra forma, según las enseñanzas de la escuela, empieza a cambiar su karma futuro y muchos hechos de su vida presente. El aspirante espiritual que conecta con una escuela de misterios o iniciática y desea, he de decir, escuela de misterios, solo hay 7, para mí son desconocidas las otras 6, aunque haya escuelas no iniciáticas con unas enseñanzas muy válidas, tan profundas, más o menos igual que las de Max Heindel, como es la Sociedad Teosófica y la Escuela Arcana que fundó Alice Bailey, pero escuela iniciática, hasta donde yo sé, escuela de misterios, orden, que también se llama una orden de misterios, representada por una escuela iniciática, hasta donde yo sé solamente la Fraternidad Rosacruz Max Heindel. Es cierto que hay otras órdenes, escuelas por ahí que se llaman órdenes Rosacruces y órdenes de templarias y órdenes de no sé qué, pero no son escuelas iniciáticas, por lo menos hasta donde yo sé y lo que he podido investigar por ahí. Bien, decía que entonces que el aspirante espiritual que conecta con una escuela de misterios o iniciática y desea acelerar su desarrollo espiritual en esta misma vida, debe someterse a un entrenamiento oculto y espiritual. Este entrenamiento tiene como meta, yo diría que 5 puntos. Voy a decirlos. El primero sería hacer consciente al aspirante de las leyes divinas que gobiernan toda forma de expresión del ser humano y todo el proceso post-mortem. Segundo, darles los necesarios estímulos y ayudas para que sea un colaborador de Cristo en la tierra por medio de una serie de motivos que le mantendrán atento para ayudar y servir al prójimo allá donde se encuentre. Tercero, ayudarle a expandir su conciencia gracias al conocimiento y a los servicios y trabajos espirituales. Cuarto,
facilitarle los medios necesarios para emanciparse de las ataduras del mundo y de la carne y para no depender de nadie. Y quinto, enseñarle que cada persona es un espíritu en evolución que se expresa a través de varios y diferentes cuerpos, pero que es la voluntad la que debe ser utilizada y puesta al servicio del bien para que dichos cuerpos solo expresen la voluntad de Dios. Esto, como es natural, va liberando al aspirante de muchas ataduras, hace que se vea más capacitado para actuar por sí mismo, sin apoyo o directrices de nadie, facilita mayor autocontrol, ayuda a resolver muchas de las dudas y problemas que surgen en la vida. Se desarrolla un alto grado de confianza propia, lo que da más libertad para actuar con voluntad. Sin embargo, el aspirante debe tener claro que los dones espirituales que no se dan a los indignos y que los negligentes e irresponsables tampoco obtendrán los mismos resultados porque, aun siendo probacionistas, no pueden esperar nada si no se lo han ganado. El aspirante espiritual y probacionista no sólo tiene la obligación de esforzarse y sacrificarse por su propio desarrollo espiritual cumpliendo sus obligaciones como tal, sino que también debe colaborar con el progreso espiritual de la humanidad allá donde pueda y de la manera que pueda, sea con el ejemplo, sea con enseñanzas, etc. La paz en el mundo, la pobreza, el cuidado del cuerpo físico, el medio ambiente y la elevación de la sociedad en general deben estar presentes en la conciencia del aspirante. Un sincero aspirante no puede poner excusas y decir que no tiene tiempo ni ningún medio para ayudar o colaborar de alguna manera en todos estos aspectos. No debe pensar que solo las cosas más notables o grandes son importantes. Hay que comenzar por hacer las cosas pequeñas, que es donde se suele fallar más a menudo. Son las palabras bondadosas, los apoyos personales y ayudas desinteresadas, las sonrisas, la simpatía simplemente a quienes nos rodean, los actos amorosos hacia el prójimo, etc. Todo eso es lo que nos hace progresar espiritualmente en la vida cotidiana. Repito, además de los ejercicios a los que se está obligado cuando se es probacionista. A veces los aspirantes ceden a las tentaciones de antiguos malos hábitos y se afligen hasta el punto de plantearse el abandono de ese compromiso con la escuela y con el maestro. Su fuerza espiritual se debilita entonces y deja de hacer sus obligaciones, viéndose así incapaces de vivir sus elevados ideales tal como lo hacían antes. Es muy necesario en estos casos volver a retomar la perspectiva y fortalecer los ideales a través de una correcta meditación sobre los diferentes aspectos de la vida que les ha llevado hasta ese punto y sobre las circunstancias en las que se encuentran. Por esta razón es tan importante la repetición que algunas escuelas como la Rosacruz aconsejan. La repetición diaria de una autoprogramación sobre cómo afrontar el día llevando a la práctica sus ideales hace que cuando llegue el momento de actuar como se ha programado, se responda con dicha actitud. La repetición de una pequeña oración a Dios o a Cristo expresada de vez en cuando a lo largo del día hace que la conciencia esté en los planos espirituales y que se sienta paz y amor. La repetición de dar gracias a Dios por todo lo que se tiene y al prójimo siempre que sea necesario hacia la persona humilde y servicial. La repetición de lecturas o de meditaciones espirituales predispone para ser verdaderos hermanos y fraternales servidores del prójimo. La repetición de la retrospección nocturna, tal y como lo explica la filosofía Rosacruz, yo tengo alguna conferencia también sobre ello,
que es ver detalladamente y en sentido inverso todo lo que se ha hecho a lo largo del día, muy detalladamente para ver dónde se ha fallado, pues esta repetición diaria nocturna hace que reconozcamos nuestros errores, debilidades y defectos y da la oportunidad de proponerse y fortalecerse para superarlos. La repetición de recordarse a sí mismo, o sea, esa autoconsciencia constante como observador de sus expresiones personales, palabras, sentimientos, hechos, etc., facilita el medio para darse cuenta antes de expresarse de esas maneras y por lo tanto rectificar. Y por último, la repetición o persistencia para imponer la voluntad sobre la mente para que no piense nada más que cuando y cómo uno quiera, hace más libre al aspirante. Y como estos ejemplos, pues se podrían decir algunos más. A veces es conveniente incluso replantearse si no convendría hacer lo mismo que se hizo cuando el aspirante descubrió la escuela o las enseñanzas que le hicieron cambiar tan drásticamente. Digo drásticamente porque muchos estudiantes cuando conocen esta filosofía pues dan un cambio brusco en su vida, se quitan rápidamente malos hábitos, malas costumbres en general, ¿no? Vicios que les dominan, etc. Suele ocurrir que cuando una persona busca un aliciente o estímulo espiritual porque siente que su vida es monótona a la vez que necesita algo superior, es decir, cuando algo interno despierta, la persona se esfuerza y sacrifica tiempo, dinero y otras cosas porque se deja llevar por la emoción. Entonces se hace impaciente, hace cambios en su vida que ni siquiera se le piden, dejan de relacionarse con algunos amigos, gastan dinero sin razonar tanto y si es necesario como si no. Algunos llegan hasta abandonar su trabajo, transforman su vida, pierden el sentido de sus deberes y obligaciones y todo por la causa del espíritu, con su mejor voluntad. Sobre todo cuando se es joven y se descubren estas cosas. Yo he conocido a algún chico así y no es necesario llegar a tanto. Todo es mucho más simple. Pero bueno, tarde o temprano pasan esos estados emocionales y se comienza a razonar comprendiendo que esos hechos no son necesarios, no son imprescindibles y que incluso se ha podido causar dolor a determinadas personas porque se les ha dado de lado por otras cosas. De ahí que el discernimiento sea tan necesario en la vida del aspirante espiritual. No son los fines lo más importante, sino los medios. La pureza, el servicio amoroso y desinteresado al prójimo, la fraternidad, la compasión, la amistad, etc. Todo eso representa el sendero que ha de seguir. Lo mismo que alguien puede utilizar la posición del Sol o la estrella polar como medio para llegar a una meta, así el aspirante espiritual debe llevar a la práctica sus ideales elevados para alcanzar su posible meta espiritual predestinada desde antes de nacer. Dicho de otra manera, aprovechar toda oportunidad que le traiga el destino. Puede ser una escuela de ocultismo, una escuela iniciática, una escuela preparatoria, puede ser cualquier otra cosa. El aspirante debe comprender que no se puede hacer un maestro o iniciado por el esfuerzo de una sola vida y por eso no se debe dejar llevar por la ilusión, la imaginación o los deseos irrazonados. Debe poner los pies en el suelo y razonar hasta comprender que las prisas no son buenas y que solo traen inconvenientes esas prisas. Se trata de tomar las riendas del destino y afrontar cada día como un paso más para llegar a la meta de la perfección, y así se avanzará más lentamente, pero se darán pasos muy seguros. Entre otras cosas, cuando se es principiante, se es estudiante, se conocen estas enseñanzas, se
compromete uno ya más o menos seriamente, y yo he conocido a personas con unas preocupaciones grandísimas, sobre todo, por ejemplo, por el sexo, la continencia, y eso hay que tomarlo con mucha calma. Creo que tengo alguna conferencia también sobre eso. Se tomaban todo, lo exageraban, por decirlo así, las normas, los deberes, lo que querían hacer, sus ideales, buscaban la manera de hacer cuanto más cosas mejor, cuanto más cosas buenas al prójimo, o servir o ayudar. Y bueno, todo eso tiene que estar siempre bajo el discernimiento. Son las aspiraciones y los ideales elevados los que deben guiar los esfuerzos, a la vez que se actúa con paciencia, responsabilidad y persistencia. El desarrollo espiritual es un proceso interno, pero se debe alcanzar en el mundo físico y a través del cuerpo físico y sus limitaciones. Según se va desarrollando el espíritu interno, se va adquiriendo poder espiritual, pero nunca hay que abandonar las aspiraciones ni la práctica de los ideales elevados. Como he dicho, el aspirante espiritual debe tener su conciencia sobre sí mismo para no hacer daño a nadie ni a nada y para ser un amoroso servidor de Dios y del mundo. Pero eso no es todo. Él está, como se suele decir por lo general, en esa escuela porque pertenece al mismo rayo o aspecto divino que representa la escuela, y por tanto él también se debe a la misma. Para los que no saben nada sobre esto, las órdenes de misterios, representadas por escuelas iniciáticas, también representan un rayo, representan a un rayo de los 7 rayos que parten del mismo mundo de Dios, que al fin y al cabo están también representadas por 7 jerarquías creadoras. Cada uno de nosotros, aunque trabajamos a través del renacimiento por los diferentes rayos, pero pertenecemos, digamos, a uno solo. Y ese rayo es el que está representado por una orden de misterios, una escuela iniciática. Como creo que he dicho alguna vez ya, la Fraternidad Rosacruz, representante de la Orden Rosacruz, es la orden y por tanto la fraternidad para Occidente. Bien, eso no significa que deba pagar hablando de las escuelas estas, que se debe a la escuela, debe cumplir sus normas, cumplir sus deberes, etc. Eso no significa que deba pagar una cuota a esa escuela por sus estudios, porque una verdadera escuela, estoy hablando de una escuela iniciática, no exige dinero a sus miembros. Yo no conozco ninguna escuela que dé enseñanzas gratis. Yo conocí cuando me hice miembro de la fraternidad en el año 84, todos los cursos eran por correspondencia desde España con Norteamérica y por supuesto a mí nunca me dijeron que pagara nada, ninguna cantidad de dinero. Cada uno daba los donativos que creían justos, a veces incluso más, para colaborar con esos gastos. Las escuelas iniciáticas están dirigidas desde los planos internos por iniciados normalmente llamados hermanos mayores, iniciados que han obtenido todas las iniciaciones, las menores y las mayores. Están libres de renacimiento, aunque renazcan alguna vez para hacer algún determinado trabajo importante. Estos hermanos mayores, estos iniciados, trabajan y se sacrifican desde los planos internos para facilitar los medios espirituales necesarios a la humanidad, a la vez que siguen el sendero o imitan, como queramos llamarlo, a Cristo respecto a curar al enfermo y a sufrir por los pecados del mundo. Y esto es para transformar el mal en bien. Este es uno de los trabajos que ellos hacen. Ellos facilitan las épocas y oportunidades para que los aspirantes y todo aquel que esté en sintonía las aproveche y utilice para su propio desarrollo.
y ellos son los que eligen, entre comillas, a aquel que se esfuerza por responder a sus intenciones para facilitarle una expansión de conciencia. Eligen cuando el aspirante ha desarrollado, a través de normalmente varias vidas, de esfuerzo, de sacrificio, de buena voluntad, de servicio al prójimo, de ser una buena persona, pues ha desarrollado cierto poder interno. Cierto poder interno que lo que indica en su propia aura es que necesita una nueva enseñanza, un nuevo paso en ese sendero de perfección. Es como si un niño de 6 años lo pusieran en una clase de niños de 3 años, o un niño súper inteligente que le correspondería estar en el 6º grado, la enseñanza básica, pues estuviera en el 3º, pues no le serviría de nada, estaría perdiendo el tiempo. Por tanto, ellos eligen, pero eligen a quien se merece ya esa enseñanza nueva. Una enseñanza que le va a llevar a la primera iniciación. El aspirante debe ser consciente de que esos iniciados ponen gran empeño en evitar que el hombre caiga en la maldad y en el materialismo, y por eso facilitan los medios para que la humanidad encuentre una atmósfera de paz y armonía. Ponen todos los medios para que todo funcione bien, para que el aspirante vaya progresando. Pero cuidado, ellos no hacen las cosas en nuestro puesto. Lo que un aspirante espiritual, un estudiante regular, un probacionista, un discípulo consiga, tiene que ser por sus propios medios siempre. El maestro, el iniciado, el hermano mayor, nunca le va a regalar nada. Le pondrá ayudas para que él las utilice, las trabaje. De aquí que el aspirante también ponga empeño en identificarse con esas vibraciones y en llevar a la práctica los preceptos de la escuela para que su paz y armonía interna sean manifestadas externamente en su hogar, en su trabajo y en el mundo. El aspirante debe conocerse a sí mismo, autoobservarse y meditar sobre sus cualidades y sus defectos para luego poner manos a la obra en la purificación de sus vehículos, de esos cuerpos. Su cuerpo físico solo debería ser vehículo de buenas acciones, su cuerpo emocional o de deseos solo debería ser desear o expresar sentimientos y emociones de naturaleza espiritual y nunca en contra de nadie. Su mente pues debería estar controlada por la voluntad para que solo piense en la manera de seguir el sendero de perfección y de ser útil al prójimo. Y su voluntad, bueno, pues siempre debería estar, ser la representación de la voluntad de Dios o respecto a la imagen de Cristo. Todo aspirante puede hacer eso y no debe temer al fracaso, porque cuando uno trabaja y se esfuerza por hacer esa labor espiritual, está acompañado por las fuerzas espirituales que colaboran con nosotros para que cumplamos con nuestro plan evolutivo cuanto antes y de la mejor manera. El aspirante espiritual que cumple con los preceptos y que se esfuerza por ayudar a la humanidad nunca está solo. Siempre tendrá algún auxiliar, iniciado, vamos a decir un ángel, ayudándole a alcanzar sus propósitos y por tanto, si las fuerzas espirituales están con él, pues podríamos preguntarnos incluso quién puede estar en su contra. Pues nadie. Por otro lado, y puesto que él se ha beneficiado de la escuela por medio de los conocimientos adquiridos, debe saber que lo que se recibe gratis se debe dar gratis, o devolverse altruista y amorosamente en forma de donativo a la humanidad. Estas enseñanzas no son para guardarlas para uno mismo. Si no se muestran por medio de ejemplos de vivir la vida espiritual, pues se pueden dar por medio de charlas, en coloquios, en reuniones,
conferencias, libros, artículos, de cualquier forma, porque esto es un adelanto para toda la humanidad. Hay mucha gente que ya está comenzando a creer en todas estas cosas que hasta no hace muchos años no se creían, como es, por ejemplo, la reencarnación. El conocimiento se puede dar a otros de igual forma que se recibió, pero el beneficio y el adelanto espiritual obtenido gracias a ese conocimiento debe ser compartido con el prójimo y con la mejor voluntad y entusiasmo. Estamos aquí para progresar espiritualmente y quien no se esfuerza no será considerado como un digno siervo de los maestros y no se capacitará, por tanto, para identificarse con las vibraciones que le pueden llevar a alcanzar la iniciación. Pero esto, en un aspirante que comienza, no es tan importante, no es tan grave. Lo grave es cuando uno es probacionista o discípulo de un maestro y no cumple o se desvía del sendero. He dicho discípulo también, porque hay personas que creen que el hecho de ser discípulo ya no se cae en cosas de la vida normal y en determinados vicios y debilidades. Entonces, cuando este probacionista, estudiante, discípulo, no cumple y se desvía, estos son falsos y se engañan ellos mismos, ya que, como es lógico, el hermano mayor o el maestro lo observa y sabe todo respecto a él. Cuando un probacionista tiene que plasmar su firma todos los días después de hacer un ejercicio y después, los diferentes ejercicios o servicios que se hacen al cabo del mes, pues si no lo hace se engaña él mismo, porque el hermano mayor, el iniciado, sabe perfectamente que no lo ha hecho. Además que ve el grado de desarrollo que sobre la persona misma, si va progresando o al contrario. Así es que el verdadero aspirante debería preguntarse de vez en cuando alguna de estas preguntas. Por ejemplo, ¿qué uso estoy haciendo de lo que he aprendido y de mi desarrollo espiritual? ¿O cumplo mis obligaciones espirituales de la escuela? O, por ejemplo, ¿qué clase de ejemplo estoy dando a los demás? O también, ¿actúo más bajo la dirección del espíritu o de la personalidad egoísta y materialista? ¿Me esfuerzo a diario lo suficiente como para continuar progresando? Deberíamos recordar todos que el ejemplo vale más que 1000 palabras y que, por tanto, ese debería ser el motivo de más esfuerzo. De hecho, es muy beneficioso para el estudiante que sabe que en las Navidades desciende el rayo de Cristo, comprometerse de nuevo para que el año venidero pueda alcanzar nuevas metas gracias a su sincero y amoroso esfuerzo en el servicio. Estamos en unos tiempos que aportan cierta elevación de conciencia a quienes están en la frecuencia de esa nueva filosofía de vida que procede de los mundos superiores. Algunos ya están tan identificados que están haciendo una gran labor gracias a sus libros y conferencias, y como consecuencia de ello, los que aspiramos a continuar esforzándonos en el camino de perfección, deberíamos seguir su ejemplo y llevar a la práctica las enseñanzas recibidas. Lo mismo que somos libres de actuar bien o mal o de decidir si hacer lo correcto o lo incorrecto, también tenemos el libre albedrío para decidir si compartimos todo lo bueno que hemos recibido para hacer un mundo mejor o no. Si nos decidimos por lo más lógico y correcto, podemos tener la seguridad de que contarán con nosotros para ser colaboradores de los iniciados que dirigen los destinos de la humanidad. Ahora cabe preguntarse también
¿Estamos dispuestos para hacer los sacrificios necesarios? ¿Nos sentimos capacitados para vivir la vida espiritual y para ayudar al prójimo allá donde podamos y nos encontremos? ¿Estamos viviendo los preceptos y estamos dando el ejemplo que requiere el hecho de ser un colaborador en la obra de Dios? Todos tenemos oportunidades de dar un ejemplo a diario, de ayudar a alguien. Cada uno de los aspirantes del mundo es un elemento importante para que fluyan las vibraciones espirituales y el amor de Dios sobre la atmósfera terrestre. Y cada uno de ellos debe ser consciente de ello en todo momento para llevar a cabo la labor de auxiliar de los guías de la humanidad. Es dando como se recibe, pero para llenar un vaso debe estar vacío. Por tanto, hay que vaciar nuestro amor, nuestra compasión y nuestra fraternidad sobre los demás para poder recibir lo que merezcamos. Sin embargo, no debemos dar con la intención de recibir, sino con la intención de ser instrumentos de Dios en la tierra, es decir, con la intención de darnos a nosotros mismos.